internacional. Disculpen. ¿Ya nos escuchan nuevamente? Ok. No, dejaron ¿Me regalan el un minuto, por favor? ponente, el licenciado dejó de compartir. Sí, me refiero a las resoluciones administrativas. A eso me refiero cuando se habla de responsabilidad administrativa. Sí. Hola, buenos días. Ya tenemos ahí a Alejandro Murillo otra vez, creo. Tuvimos un pequeño problema, pero creo que ya lo tenemos. ¿Alex, nos escuchas? Hola a todos, buenos días. El ponente está resolviendo problemas de conexión, pero en breve está con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, Alejandro, ¿nos escuchas? Ok. En dado caso de que en un minuto nuestro compañero se logre conectar, les pido una disculpa de antemano, pero podríamos pasar a lo que es la siguiente ponencia. En dado caso, vamos a hacer una dinámica dado toda la audiencia que está aquí ahorita con nosotros acompañándonos. Y en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, de hecho, vamos a estar contestando todas estas preguntas que ustedes que tengan en algún momento, ¿no? Ya sea de carácter general, de hecho, ya viene nuestro ponente, ya está conectando. Vamos a hacer esa dinámica en todos los en todas las ponencias, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, no duden también en mandárnoslos al correo y pues por ahí estaríamos contestando. Creo que Alex ya está por aquí. Alex. Aquí está ya. Maestro César, qué gusto verlo por acá. Al contrario, estimado César, el gusto es totalmente nuestro. Aquí estamos siempre apoyándoles en todo lo que esté a nuestro alcance. Una disculpa, pero el horario me confundió un poco y ya luego reaccioné que era una hora antes, pero aquí estamos. Un gusto. Claro que sí. No, muchas gracias. Alex, ¿estás por acá ya? Alejandro. Ok, en dado caso de que no, como bien les comentaba, nuestro siguiente ponente va a estar, Sebastián, ¿estás conectado, amigo? Una disculpa, es que hay mucha gente entrando y... A ver, Alex, déjame hacerte anfitrión. Es que hay dos Alejandros. Um,
Alex, ahí puedes hablar ya. ¿Podrías desconectar y otra vez meterte, por favor? Alex, ¿ya estás aquí? Pues, buenos días. Sí, disculpen, les comentaba que tenemos unos problemas técnicos con nuestro primer ponente, pero ya está en cualquier momento por entrar. Nada más que, de hecho, ya está adentro, pero no puede habilitar su micrófono. Eh, Estamos aquí haciendo ello. Te voy a hacer anfitrión, Alex, para ver si se puede. ¿Ya lo escuchas? Ya los escucho. ¿Me pueden escuchar? Sí, ya, perfecto, viejo. Perfecto. Adelante. Sí, vuelvo a compartir mi presentación. Por cierto, una disculpa, tuve problemas con el internet. Sí, Sí, adelante. nada más si necesito que me mencionen en qué parte me quedé. ¿Iba en qué diapositiva? No Iba en esta. escuchamos la Sí, presentación. sí, podríamos, Entonces, Alex, por favor, por favor, ¿desde el inicio? por favor. Sí, Sí, claro que sí, sirve quien entiende mejor. Cualquier cosa que falle o haga Aquí, algún tipo de inconveniente, me dice. Muy bien. Pues sí escucharon la presentación de todo, porque voy a explicar por qué es importante para el sistema internacional la paz de Westfalia y también cuáles fueron los puntos más importantes de ese tratado y cómo se empezó a gestar la organización política Estado-Nación. Entonces, pasando por un panorama de Europa en el siglo XVII, para mí fue muy importante recalcar cuáles fueron los antecedentes y cómo se encontraba Europa en ese momento para hacer un antes y después de la Guerra de los 30 años. Así que la Reforma Protestante había generado diversas disputas entre católicos y protestantes. Esto se originó con las famosas 95 tesis de Martín Lutero, donde él buscaba cambiar algunos dogmas de la iglesia. Por ejemplo, él quería quitar las indulgencias, que era un tipo de impuesto para llegar al cielo, pero a él le parecía antimoral y muy injusto. También él quería que la palabra de Dios se hablara en diversos idiomas, no nada más en latín, como se publicaba la Biblia y las misas, que nada más se podían hablar en latín. También él buscaba eh, que se podía llegar al cielo mediante la fe, no mediante las acciones buenas o las indulgencias, las cuales yo había hablado. Entonces, eso provocó un confrontamiento entre los seguidores de Lutero en Alemania y posteriormente los seguidores de Juan Calvino, que se inspiró en las ideas de Martín Lutero, nada más que él fue en Francia. Así que la iglesia no estuvo de acuerdo y lanzó la contrarreforma, por lo cual la iglesia católica consideraba de herejes a todos los seguidores de Martín Lutero y de Juan Calvino. Sin embargo, el propósito principal de Martín Lutero no era crear una nueva religión o un nuevo tipo de iglesia. Él solamente quería mejorar y cambiar ciertos dogmas de la iglesia que no le parecían. Así que a partir de esa contrarreforma, en 1555 se firma la paz de
Habsburgo entre el Sacro Imperio Romano Germánico y los príncipes alemanes integrantes de la Liga de Esmalcalda. Esto se llama así porque se encontraba en Esmalcalda, donde se reunieron los príncipes y diversas ciudades alemanas que se rebelaron de la Iglesia Católica en la ciudad de Esmalcalda, en la región de Turilla, actualmente Alemania. ¿Por qué pasó la paz de Habsburgo? Pues a partir de la Contrarreforma, de la Guerra de los Campesinos, que voy a hablar más adelante, Hola y de Jessy, buenos la días. Guerra de ¿A Esmalcalda. poco estudió juntas? ¿Sí? Ah, y se Bueno, aquí alguien habló. Entonces, el Carlos V, que era el emperador del Sacro Imperio Románico, reconoció la existencia oficial de las iglesias luteranas y concedió a los príncipes el derecho de elegir su propia religión. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, esto no se respetó porque hubo más guerras. Pues aquí pueden ver, creo que, cómo se encontraba Europa. En 1580 tomé un mapa de esa época para ver cómo, cuáles eran los principales reinos, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a ser clave para la Guerra de los 30 años. Como podemos ver, se encuentra partes de Alemania, partes de Polonia, de Austria, de la Confederación Helvética, que actualmente la conocemos como Suiza, Dinamarca, los estados papales, parte del norte de Italia. Entonces, el Sacro Imperio Romano Germánico lo podemos considerar como al menos el sucesor ideológico del Imperio Romano Occidental y del Imperio Bizantino. También podemos ver al Reino Español, que era el imperio más poderoso de esa época, que no solamente tenía posesiones en América y en las Filipinas, sino también tenía al Reino de Portugal, las Provincias Unidas, que las conocemos como Holanda actualmente, parte del sur de Italia, como el Reino de Nápoles, las islas de Sicilia, de Cerdeña, también Milán y parte del Sacro Imperio Romano Germánico. También vemos al Imperio Otomano, que era también muy poderoso, que tenía el norte de África, parte de Turquía, parte de Hungría, al reino de Inglaterra, al reino de Escocia, entre otros. Entonces, como yo había mencionado las guerras religiosas a partir de la Contrarreforma, fue la guerra de los campesinos alemanes de 1524-25 y la guerra de Esmalcalda de 1546 y de 1547, lo que provocaron la paz de Augsburgo, pero esto no se respetó porque sucedió la guerra de religión de Francia de 1562 y 1598. Como dato curioso, en 1610, ya años de haber acabado la guerra de religión en Francia, al rey francés Enrique IV fue asesinado por un fanático cristiano. Y pues aquí podemos ver que, como voy a hablar ahorita de la Guerra de los 30 años, que también fue por un conflicto religioso, no se respetó la paz de Habsburgo. Entonces, aparte de esas guerras, Europa sufrió una gran crisis debido a diversas hambrunas derivadas de malas cosechas, destrucción de cultivos, saqueos, epidemias, las guerras que ya mencioné, la subida de impuestos para cubrir gastos militares y lujos de las cortes, el empobrecimiento de campesinos que vendieron sus tierras a los burgueses, el empobrecimiento de población urbana, migraciones forzadas por cuestiones de religión y migraciones voluntarias hacia las colonias americanas. Yo investigué que sí, un aclamado historiador conocido como Eric Hobsbawm, para él esa crisis económica en el siglo XVII fue un parteaguas para que evolucionaran pues de un estado feudal hacia el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es el antecedente del capitalismo, donde el Estado
controlaba las diversas compañías y también tenía el monopolio económico, por así decirlo. También fomentaba un poco de comercialización. Así que para ese historiador es muy importante esa crisis económica. Ahora sí vamos a ver de la Guerra de los 30 años. Yo quise ser muy conciso para no hablar de más sobre esta guerra. Voy a hablar de manera breve cuáles fueron los eventos más importantes. Pues se originó a partir de 1618 a 1648. En 1618 empieza la guerra debido a la defenestración de Praga. Esto sucede porque en el Palacio Imperial de Praga, actualmente República Checa, los protestantes de la región aventaron por la ventana algunos gobernantes católicos, por lo que esto provocó un repudio por los católicos hacia los protestantes. Así que en 1619, Fernando II fue coronado sacro emperador germánico, que era pues un reino católico, mientras que eligen a Federico V como el rey de Bohemia. Así que en 1620, el rey Fernando II derrota a Federico V en la batalla de la Montaña Blanca, la región de Bohemia, y con eso ocupa la región de Bohemia y sobre todo la ciudad más importante que fue Praga. De 1625 a 1629, Dinamarca e Inglaterra ayudan a las Provincias Unidas, como ya había mencionado, que es el antecesor de Holanda, a independizarse de España. En este caso, Inglaterra no intervino de manera directa a esta guerra, sino que mandó tropas para ayudar a las Provincias Unidas a independizarse de España. En 1630, el rey Gustavo Adolfo de Suecia entra al lado de los protestantes, logra una victoria muy importante en 1631 en Breitenfeld, actualmente Alemania. Sin embargo, en 1632 muere el rey en la batalla de Lutzen, mientras él comandaba un ataque con caballería, pero pues un mal clima. En esa batalla hubo una neblina, se confundió parte del ejército del rey y fue pues acribillado. En 1635 entra a Francia para declarar la guerra a los Habsburgo que era la dinastía que gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Francia, por así decirlo, era católico, pero se pasó al lado de los protestantes para debilitar a los Habsburgo y también al Imperio Español, que era el más importante de esa época. En 1643 logra una victoria en Rocroi, actualmente Francia, y se logra la última batalla el 20 de agosto de 1648. Esta guerra trajo en total de 6 a 8 millones de muertos. El 30% de la población de Alemania murió en esa época, por lo que fue catastrófico, principalmente para los alemanes esta guerra. Ahora sí vamos a hablar sobre la paz de Westfalia. Pues fueron los diversos tratados de paz donde se dio por terminada la Guerra de los 30 años. Se celebraron el 30 de enero al 24 de octubre de 1648 en Münster y Onasbruck, actualmente Alemania. ¿Por qué se llamaron la paz de Westfalia? Porque en Münster y Onasbruck, en estas ciudades alemanas, se encuentran actualmente en la región de Westfalia y se eligieron esas ciudades porque eran neutrales para el bando católico, para el bando protestante. La paz de Münster fue firmada por la República Holandesa y el Reino de España el 30 de enero de 1648 y fue ratificado el 15 de mayo de 1648. Así que ese fue solamente entre las Provincias Unidas y el Reino Español. Ya tiempo después, el 24 de octubre de 1648, se firmaron dos tratados complementarios, que fue el Tratado de Münster
que fue entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y Francia y sus respectivos aliados protestantes. El Tratado de Onasbrook fue entre el Sacro Imperio Romano Germánico y Suecia con sus respectivos aliados. Aquí podemos ver una copia del Tratado de Münster que se encuentra actualmente en La Haya, en los archivos holandeses. Así que también cabe destacar que en las negociaciones no participó directamente un rey, duque o jefe eclesiástico, sino que esa labor fue aprendida por los diplomáticos. Anteriormente, el rey era el que gestaba las relaciones internacionales, así que con el apoyo de las instituciones religiosas y con la legitimación del rey, tuvieron un labor muy importante los diplomáticos. Así que fue el primer Congreso Internacional en el que estuvieron casi todas las principales potencias europeas, salvo faltó el Reino de Inglaterra, el Imperio Otomano y el Reino Ruso. El 18 de febrero de 1649 fue ratificado los diversos tratados. Entonces, a partir de 1650, en la ciudad de Habsburgo, donde ya había mencionado antes que en 1555 se firmó la paz, como al ser un antecedente de esos tratados de Westfalia, se celebra cada año el Festival de la Gran Paz, donde hacen conciertos, talleres literarios y diversos eventos culturales. Aquí pueden ver una pintura que fue pintado por el pintor holandés del movimiento barroco flamenco, eh, Jacob Jordaens, que se llama La alegoría de la paz de Westfalia. Aquí pueden ver, pues, una inspiración religiosa donde se le daba paz a esta guerra que tuvo demasiadas muertes. Ahora sí, ¿cuáles fueron los puntos más importantes del tratado? Ya había mencionado la paz de Habsburgo, que se podía elegir la religión de su propio reino sin importar si fueron católicos, si fueran protestantes, pero tuvo más énfasis a partir de esos tratados. El reino de Francia, Suecia y Rusia podían mediar los asuntos del Sacro Imperio Románico. Aquí Francia y Suecia fueron los grandes benefactores de esta guerra y Rusia, aunque no participó en esta guerra, ya se estaba consolidando como potencia y posteriormente en 1712 derrota a Suecia y por lo que toma ese papel para poder decidir los asuntos del Sacro Imperio Germánico. Así que significa en pocas palabras que estos reinos, al ser reconocidos como garantes imperiales, podían decidir los asuntos del Sacro Imperio Romano Germánico, también cambiar algunas disposiciones de la Constitución de este reino. Así que el poder que poseía Fernando III fue despojado y devuelto a los gobernantes de los estados imperiales, por lo que tuvieron mayor autonomía los diversos ducados y reinos alemanes. Se abolieron las barreras al comercio erigidas durante la guerra y se garantizó una mayor libertad en la navegación en el río Rin, que se encuentra actualmente en Francia, en Alemania, este río, y esto sirvió como antecedente de una mayor libertad comercial, como ya había mencionado con el mercantilismo. Francia aumentó su extensión territorial a obtener parte de Alsacia, Verdun, Metz, Brescia. Esos territorios todavía los conservan. Principalmente se encuentran al oeste de Alemania. Philipsburg, la ciudad de Pignerol, cerca del Ducado Español de Milán. Que se obtuvo, además de Pomerania Occidental, Wismar, los príncipes obispados de Bremen y Verden, no confundir con Verdun. Estos se encuentran al norte de Alemania y en Dinamarca. Además,
obtenieron un escaño y voto en la Dieta Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. La Dieta Imperial era una asamblea que es antecesora al Parlamento alemán o al Reichstag. Nada más que el Reichstag es un parlamento y la Dieta Imperial era una asamblea. Y el príncipe elector de Brandeburgo, al tener el apoyo de Francia, obtuvo ciertos territorios, de lo cual estos posteriormente pasarían a ser el origen de Prusia. Irónicamente, el príncipe elector de Brandeburgo, en parte del oeste de Alemania, obtuvo esos territorios porque tuvo el apoyo de Francia, pero estos pasarían a ser Prusia, y Prusia, una vez que se consolidó como reino, sería un antagonista para Francia porque se enfrentarían en las guerras napoleónicas, también en la guerra de 1871, y Prusia sería el principal reino para que Alemania se unificara. Entonces, los territorios que recibió Brandeburgo fueron la Gran Pomerania, los obispados de Magdeburgo, Halberstadt, Kamin y Minden. Las Provincias Unidas de los Países Bajos, como ya había hablado anteriormente, pues se independizaron de la República Holandesa, del Imperio Español, disculpe, y también del Sacro Imperio Romano Germánico. La Confederación Helvética, actualmente Suiza, se independizó del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico limitó decisivamente el poder del emperador, obligándole a acatar todas las decisiones tomadas por la Dieta Imperial Germánica. Así que Francia y Suecia, hablando de esa Dieta Imperial Germánica, tuvieron poder y voto en la Dieta Imperial Germánica. Por su parte, la región de Baviera, al sur de Alemania, adquirió voto en el Consejo de Electores del Sacro Imperio Germánico. Ahora sí pasemos, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo cambió Europa a partir de estos tratados? La derrota para los Habsburgos supuso el fin de una política centralizadora, por lo cual alrededor de 200 reinos y ducados tuvieron mayor independencia para poder tener alianzas, poder tener relaciones con otros reinos, más allá del poder del Sacro Imperio Romano Germánico, y se debilitó totalmente la figura del emperador de los estados regionales alemanes. Entonces, Francia como Suecia fueron los grandes beneficiarios de esos tratados al obtener diversos territorios, y con esto Francia se consolidó como la principal potencia de esa época, y Suecia continuó siendo potencia sobre todo en el Báltico, donde se encuentra parte de Escandinavia y ciertos reinos como Dinamarca, Finlandia. Entonces, con esto triunfa la idea del Estado francés, donde se rechaza la injerencia de poderes extraños en los asuntos internos del reino y se afirma con una legalidad de independencia sobre un territorio determinado. La idea del Estado francés evolucionaría al Estado absolutismo, donde el rey soberano tendría mayor poder más allá de la intervención de la Iglesia. Esto lo podemos notar con el rey francés Luis XIV y con su famosa frase, el Estado soy yo. Los principales perdedores de este conflicto fue el Sacro Imperio Romano Germánico, Dinamarca y España, ya que perdieron ciertos territorios. Y España, que era la principal potencia, empezó así su declive, por lo cual ya no volvería a ser la potencia que fue antes de la Guerra de los 30 años. Sucumbieron las guerras religiosas que sacudieron a Europa desde la Edad Media, como la Guerra de las Cruzadas, la Guerra de la Liga de los Campesinos, también las guerras de Francia y la Guerra de los 30 años. Se debilita la idea de la universalidad cristiana, que principalmente el Sacro Imperio Romano Germánico y Austria defendían, por lo que comenzó poco a poco la separación de Estado-Iglesia. Esto lo podemos notar
Por ejemplo, en México, la separación Estado-Iglesia hasta 1857 con las leyes de reforma, principalmente con las ideas liberales de Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort. En el siglo XVII ya podemos ver estos cambios en Europa. Bueno, ¿cuáles fueron las principales aportaciones que dejó los tratados de Westfalia? Pues se inspiraron diversos tratados como que tuvieron gran trascendencia histórica, como el Congreso de Viena de 1815, que dio fin a las guerras napoleónicas, los tratados de Versalles de 1919 y la Confederación de San Francisco de 1945. Los tratados de Versalles dieron fin a la Primera Guerra Mundial y la Confederación de San Francisco fue después de la Segunda Guerra Mundial y ayudó para la formación de la ONU. Se fortaleció la idea de Estado-Nación, se definió como una organización territorial y centralizada del poder político supremo. Esto fue una eventual transformación, pasando por las tribus, las polis griegas, los imperios, los reinos y ducados, por lo cual el Estado-Nación empezó a consolidarse. Así que se sentaron las bases teóricas del Estado y de la soberanía, sobre todo con la principal obra de Thomas Hobbes, el Leviatán. Entonces, la soberanía es el ejercicio de poder en un territorio. Ya había una idea, un concepto de Juan Bodino, de un famoso filósofo francés, que escribió su libro, Los 6 libros de la República, así se llama, con su nombre castellanizado, Juan Bodino. Pero para él, el concepto de soberanía era el poder perpetuo atado a la ley natural o a la ley divina de Dios. Sin embargo, Thomas Hobbes, en 1651, 3 años después de la Guerra de los 30 años, podemos decir que se podría haber inspirado en esos tratados y en esta guerra para escribir su libro más famoso, El Leviatán, que hace referencia a un monstruo bíblico, donde para él la soberanía tenía que tener cierta disposición del soberano, que podemos decir que era el rey o el gobernante, por lo cual el soberano tenía que separarse tanto dentro de los asuntos externos como la iglesia, otras naciones, donde para él podía controlar y proteger a los ciudadanos a través del monopolio de la violencia. Por lo cual nosotros como ciudadanos, a partir de un contrato social, teníamos que acatar este tratado, bueno, tenemos que acatar este contrato social para poder disponer de nuestras de obligaciones y de derechos. Así que se pasó de un orden feudal a organizaciones territoriales definidas en torno a un estado regido por instituciones, donde antes los territorios se pasaban por herencias, por un sistema feudal. Así que se empezó a formalizar un concepto de soberanía. Las constituciones y las leyes tuvieron un mayor alcance internacional porque anteriormente las constituciones solo eran entre el soberano y sus súbditos, como la Carta Magna de 1215 del rey Juan, pero solamente eran así los tratados y las leyes, solamente eran para que el rey pudiera gobernar, pero de una manera legal a sus súbditos y también por las bulas papales, que eran pues los documentos oficiales de la Iglesia Católica. La religión dejó desempleada como causus bellis. Causus bellis significa una justificación
o excusa para provocar una guerra. En los años posteriores, las guerras en Europa dejaron de estar relacionadas con la religión y serían otros motivos para la provocación de estos conflictos, como por ejemplo alcanzar la hegemonía en el escenario europeo, tener un mayor poder, eh, también la búsqueda de un equilibrio político, la obtención de recursos y materias primas, enfrentamiento con una potencia rival. Esto quiere decir que mm, la, la religión fue dejando de lado para que se provocaran más guerras, por lo que se instaló un orden que pudiera garantizar la estabilidad en Europa al margen de la religión, compuesto sobre la equidad legal de los estados, sin importar su tamaño o poder, que esto es un concepto de la soberanía westfaliana que surgió en el siglo XIX, que tuvo bastante popularidad durante la Guerra Fría, por lo cual no se podía, al menos que no fuera una guerra, no se podía meter en asuntos externos para controlar una nación o un estado. Entonces, con la creación del sistema internacional, la paz de Westfalia sirvió para dar inicio a estos fundamentos para el nacimiento de las naciones-estado, las naciones que son aquellos pueblos que comparten costumbres y valores, y el Estado, pues, es aquella organización política que a través del monopolio de la violencia en un determinado territorio con éxito, que controla el poder mediante las instituciones, el principio de la soberanía, que ya hablé, que es el ejercicio de poder en un territorio y con el derecho de la libre autodeterminación política, el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado, que también se puede encontrar en los principios de la soberanía westfaliana y el principio de igualdad entre los estados sin importar mm, el, el tamaño o poder de un estado. Y sería todo. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna duda, alguna Sí. cuestión que quieran aclarar? Sí, claro, Alex, ahorita por cuestiones de tiempo le decía a la audiencia que vamos a hacer una dinámica. De todas maneras, cualquier duda, pregunta o sugerencia, todo va a estar sujeto a lo que es el correo que más adelante se los vamos a poner. Igual estaban preguntando por algunas cosillas sobre la participación en referencia a la constancia. Pero en todo este caso, Alex, no sé si le podrías regresar un poco a las consecuencias a la creación del sistema actual, que es una de las, bueno, a mí me gustaría recalcar, para no dejar un poco el tema sobre el tiempo, del tiempo sobre el tema, vaya. El nacimiento de las naciones-estado es algo que yo creo que desde que todos entramos a la carrera de relaciones internacionales, es algo, ¿no? Es algo que nos marcan y que nos dicen Paz de Westfalia, nacimiento de las naciones-estados, 1748, el principio de la soberanía de los estados y el derecho de la libre autodeterminación política. También sabemos que, por ejemplo, tan solo en México es uno de los de principios de política exterior por ahí. El principio de la no intervención es el mismo caso, y el principio de igualdad entre los estados, a eso mismo que me refería. La verdad, Alejandro, no nos gustaría dejar un poco más de tiempo sobre la mesa, pero te digo, hay muchas dudas y preguntas que nos han estado llegando, pero por cuestión de tiempo, no sé si me lo permitas pasar a la siguiente conferencia para seguir avanzando en el programa. Muy bien, sí, sin ningún problema. Alex, de todas maneras te agradecemos de todo corazón
Estuvo magnífica la ponencia que nos acabas de otorgar. Y pues ahorita estaríamos presentando lo que es la siguiente de reformas borbónicas. Y precisamente con ese pie, me gustaría presentarles al próximo moderador, quien es colaborador de lo que es el colectivo y marca de Internacionalista de Espacio Global. Él es Andrés Herrera, es estudiante de Relaciones Internacionales, colabora en el Centro de México para América Latina de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OSD, es conferencista TEDx y ha trabajado en proyectos académicos internacionales de las Naciones Unidas, la Universidad de Harvard y la UNESCO. Además, Andrés ha publicado artículos sobre política exterior, economía y medio ambiente en el Colegio de México, en Espacio Global, que es su casa, la Anáhuac Global Review y Corp Anáhuac Mayan International. Andrés, es un honor tenerte por acá para poder moderar las siguientes mesas y pues te damos el micrófono. Al contrario, muchísimas gracias, César. Aquí andamos en el ciclo de conferencias. Gracias por la invitación. Saludos a todas y todos. Qué bueno tener su presencia el día de hoy. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia de este primer día del ciclo. En esta segunda conferencia tenemos al ponente Sebastián Gallardo Figueroa. Déjenme les platico un poco sobre él. Sebastián es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales, especialista en tendencias y entorno global, así como organismos multilaterales. Ha cursado talleres de protocolo, diplomacia, etiqueta e imagen pública. Actualmente se desempeña como presidente estatal del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades de Querétaro y como analista de aislamiento político en Estados Unidos. Sebastián, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Adelante. Claro que sí, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, si me lo permiten, puedo comenzar a compartir pantalla. Pues bueno, vamos a dar inicio. Antes que otra cosa, me gustaría agradecer la extensión de esta invitación a este ciclo de conferencias. Bueno, antes de entrar de lleno a precisamente el tema en cuestión de reformas borbónicas, hay un punto importante que quiero recalcar desde un inicio. Nosotros podemos pensar desde el primer instante que la cuestión de comercio, de unión aduanera, de toda la cuestión militar, de honor, de un régimen, de un seguimiento y acatar órdenes, perdón, vienen desde los 1800, lo cual, al menos para lo que es España y lo que es América, no es así. De hecho, todo esto empieza a partir de lo que son las reformas borbónicas. Para entrar en contexto, ¿cuándo se suscita esto? Tenemos un periodo previo a las reformas borbónicas, que es un periodo de guerra por la corona española entre 1701 a 1713. Dentro de este conflicto, ¿qué pasa? Es una confrontación entre la Casa de Borbón y la Casa de Austria por la herencia de Carlos II, quien por cuestiones de salud fallece. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es que en 1713 Felipe V es quien toma el poderío de la corona española? Bueno, aquí es un punto importante y se remonta a la misma guerra en cuestión. La guerra se dividió precisamente entre esas dos personas, que es Felipe V por parte de los Borbones y el archiduque Carlos por parte de la Casa de Austria. Bueno, ¿quiénes apoyaban a la causa de Felipe V? Tenemos a lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico y la misma Francia, que comenzaron a desatar un conflicto continental
a dos bandos, que son los reinos de Castilla y la Francia, en contra de Austria, Rusia, Aragón, Portugal, Holanda, Prusia y Saboya. ¿Qué pasa al final? ¿O qué tan importante es este conflicto? Los intereses que se impulsaron en aquel conflicto iban más allá de quién iba a tomar el poder, sino simplemente son cuestiones de intereses. Tanto cuestiones económicas, cuestiones territoriales, o hasta incluso puede ser la misma dinámica del flujo europeo. La cuestión de muertes y la cuestión de impacto a nivel social. Esta guerra tomó unas cifras estimadas de entre 400,000 a 700,000 personas, que es una exageración de muertes. Ahora, ¿cómo es que llega Felipe V al poder? Hay un punto importante y es la firma de la paz, precisamente con el Tratado de Utrecht. Al año siguiente, que sería en 1714, se restablece esta firma con lo que son los acuerdos de Rastatt. ¿Qué pasa? Al ser un intermediario y ser alguien de poderío que interviene por la paz y la conclusión de ese conflicto, al final es quien toma el poder. Bueno, retomando el punto anterior y retomando ahora el tema particularmente de las reformas políticas. ¿Qué pasa cuando ya se toma el poder? Se inicia una etapa de cambio y transformaciones a través de la implantación gradual de una serie de planes y proyectos en las distintas esferas. Aquí tenemos 4, que son las esferas o los ejes que se plantearon. Eran la cuestión económica o comercial, estaba la administrativa, la militar, la cultural y la social. Ahora, ¿cuál es este punto? ¿Cuál es la importancia o la relevancia de estas reformas? Bueno, es una reorganización política y económica para la mejoría de la corona o de la monarquía, que comentar. Y también por la solución que ha tenido o el impacto que ha tenido en sus dominios, debido a, como se comentó en la conferencia anterior, la guerra de los 30 años. Ahora, ¿cuál es la búsqueda de estas reformas? Es la renovación del aparato estatal a través de una burocracia centralizada. Prácticamente restablecer el poderío de la monarquía en todos los dominios, sea en América, sea en el Caribe o sea en todos los estados de la corona española, Andalucía, Málaga, Cádiz, toda esta parte. Ahora, ¿por qué dónde se emana todo esto? Es precisamente en Madrid, y la mayoría de los autores estipulan que hay 2 etapas. La primera es cuando llega Felipe V al poderío de la monarquía y su sucesor, que sería Felipe VI. Y la segunda, donde hay un mayor impacto y donde hay una verdadera relevancia en estas reformas, es con Carlos III, y sería en un periodo aproximadamente de 1760, de los 1760. ¿Y por qué tiene tanta importancia este periodo? Bueno, pues hay una demarcación más intensa, hay una ambición mayoritaria, y los impactos y los recelos, tanto en estas partes de España, pues sí se ven afectadas las reformas. Ahora, el impulso de las reformas se produjo precisamente en 1763. Esto es debido a los desastrosos resultados de la Guerra de los 7 Años, sobre todo a partir de 1762 con la toma de Manila y La Habana por los ingleses. Ahora, ¿por qué? España ya no era la potencia tanto mercantil ni la potencia conquistadora para este entonces. Entonces, diferentes
puertos, diferentes potencias, empiezan a arribar a lo que es América. Ingleses, neerlandeses, alemanes, austriacos y demás. Entonces, esto impulsa a España a dar un punto focal a el Caribe, sobre todo por la cuestión peninsular y el impacto que tiene toda esta parte, esta zona administrativa. Entonces, aquí, como se comenta, la monarquía adquirió conciencia de la importancia estratégica de las colonias americanas, principalmente del Caribe, pero también está el Río de Plata, está Perú, está Chile, está México, Centroamérica. Todos estos puntos, además del Caribe, son importantes para la corona española para mantener un régimen conquistador y la monarquía no se vea aplicada. Las reformas como tal buscaban una mejoría en la estructura económica, administrativa, educativa, judicial y militar en todos estos estados para mantener y aumentar el poder de la monarquía. No obstante, estos proyectos reformistas tuvieron versiones propias y diferentes en cada uno de estos hemisferios, porque no era la misma conciencia, no era el mismo impacto que se tenía, por ejemplo, en el territorio de la Nueva España, en México, que en Cuba, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, en Puerto Rico, o hasta incluso en mismo Chile. No era el mismo impacto y las mismas ganancias. Entonces, ese es un juego geoestratégico que también se vio afectado la corona española. Y no todas las reformas entraban, ni todas las reformas daban un impacto como se esperaba. ¿Cuáles fueron? Bueno, aquí ya está desglosado de la siguiente forma. Dentro de las cuatro ejes o los 4 puntos son la política, donde se da un establecimiento de intendencias, la formación del primer ejército profesional, las reformas a las iglesias, la impulsión de los jesuitas, y luego con la cuestión económica, son reformas fiscales, libre comercio, cuestiones arancelarias para la manufactura, el fortalecimiento y regulación de actividades económicas, las sociales, que son la desestabilización económica y social de los pueblos de los indios, el distanciamiento entre criollos y peninsulares, y finalmente el crecimiento de las clases bajas urbanas. Ahora, también hay un punto muy importante dentro de las culturas, el control de la educación pasa a manos del Estado. Entonces ya empezamos a ver un Estado laico para esta situación. Entonces, como vemos, por ejemplo, con México no es que haya haciendo las comparativas, el laicismo no empezó desde 1800, 1900. Aquí lo estamos viendo. Ya es desde 1770, bueno, 60, 70. El sistema de becas, la creación de academias, de las certificaciones y colegios superiores. Y también hay un punto importante de la cuestión cultural, que es el periodo de la Ilustración, ya que en este punto precisamente ahonda mucho la corona española. Pero no todo es color de rosas. ¿Quiénes se ven afectados principalmente? Son 3, los virreyes, los criollos y los peninsulares residentes. ¿Por qué? Por cuestiones de evasión fiscal, por la cuestión de la elevación de precios, la discriminación, todas estas reformas traen cambios positivos y negativos dependiendo de a quién se vaya. Empezamos con reformas económicas. Las medidas económicas se centran en aumentar los impuestos y controlar las tasas aduaneras. También implantar un proteccionismo en el sector manufacturero que favorecía la creación de manufacturas reales. Aquí, por ejemplo, ¿qué son? La tapicería, cristalería, toda la joyería, sobre todo. Ahora, la liberación del comercio de granos en la península de 1765
o también la promulgación del sistema de libre comercio entre distintos puertos americanos y españoles, iniciando con la publicación del decreto de comercio en 1765 y terminando toda esta reforma económica con lo que es el reglamento y aranceles reales para el comercio libre en 1778. Entonces, como vemos, en 1970s, 80s, donde hay un auge en América Latina del libre comercio, de los tratados de libre comercio, uniones aduaneras, comercio, zonas económicas exclusivas, todas estas partes ya se venían manejando. Sin embargo, no tuvieron un impacto en estas fechas de los 1700 hasta ahorita, y los 1900, precisamente por la interrelación de todas estas dinámicas internacionales en materias económicas. Vamos con las reformas administrativas. Hubo una remodelación del aparato institucional mediante la creación de órganos eficaces y operativos desde la administración central a territorial. Ahora, aquí hay 3 puntos claves en la cuestión del cambio estructural en materia administrativa. Tenemos, primero que nada, los decretos de Nueva Planta, que se dieron de 1707 a 1716, la creación de las secretarías de Estado y del despacho en 1714, y las intendencias de provincia de 1718. Estos son nada más planteamientos y instauración de organismos. Pero como lo estamos viendo, el mayor auge es desde 1760. Y precisamente con esta maquinaria administrativa se institucionaliza la Junta Suprema del Estado en 1787. ¿Y qué es esto? Es un órgano deliberador que reunía semanalmente a secretarios de despacho bajo la presidencia de un secretario de Estado. Prácticamente podemos ver un sistema legislativo, podemos ver bueno, este es un ejemplo más conciso, un sistema legislativo. O también la cuestión de relevar un poco de delegar un poco los territorios, de acuerdo con instituciones especializadas. Reformas militares. Tenemos que las decisiones se focalizaron en lo que es ampliar y modernizar la infraestructura, tanto las cuestiones terrestres como las marítimas, con el aumento y mejoría de las fortificaciones peninsulares y americanas, así como los efectivos humanos y la organización de los cuerpos militares en unidades más operativas a la que se les dotó del equipamiento adecuado. La instrucción de conceptos como la disciplina, el honor y el valor como elementos básicos de la milicia, sin olvidar la importancia de la carrera militar como un nuevo medio de promoción social y servicio al Estado. Ahora, si lo vemos hoy en día y vamos a poner en contexto, por ejemplo, Estados Unidos, al menos en Estados Unidos se le respeta mucho a quien es un militar. Entonces, si sea por servicios y porque fue a una guerra en Asia o si fue en otro lado, ¿no? Ese arraigo y ese sentimiento de pertenencia de defensoría hacia el Estado está muy conciso, muy aclarado, ¿cómo lo podemos decir? Está muy marcado en la conciencia de Estados Unidos. Aquí en México, por ejemplo, ok, eres militar. Qué padre, qué bonito, y todo, pero hasta ahí no, la sociedad todavía no tiene esa demarcación social, de decir, oye, vamos a rendirle honor o vamos a admirarlo, ¿no? Porque no está inherente al Estado mexicano. Pero, como vemos desde un inicio, ya tenemos un marcaje en la cuestión militar.
con estas reformas. También no estamos diciendo que sea exclusivamente de España. ¿Por qué? Porque también en la cuestión de milicia, ¿cómo se llama? Inglesa, pues también se les rinde honores, de hecho tiene un gran impacto también. Pero hablando puntualmente de lo que es la corona española y dando estos contrastes, en la actualidad no hay un sentimiento o no hay un arraigo precisamente a este sentimiento de pertenencia y un estatus muy alto. A menos que seas, por ejemplo, un general o seas un perteneciente de un alto grado. Aspectos culturales, como lo habíamos comentado. El aspecto cultural en el siglo XVIII se basó fundamentalmente en el impacto de la Ilustración y las ideas ilustradas que situaban a la razón en el centro de todos los ámbitos del saber y la cultura, además de otros valores como el progreso, la civilización, la tolerancia y la utilidad. El desarrollo de la Ilustración, que tuvo su particular visión en Andalucía, donde dicho movimiento consiguió logros importantes. ¿Y cuál fue el más destacado? Pues fueron las sociedades económicas de amigos del país. Este es un punto muy importante. Sin embargo, aquí hay un punto muy negativo o muy importante a tomar en cuenta desde otra perspectiva, y es desde los afectados, como lo vimos, que eran los criollos, los peninsulares residentes, los virreyes. Estas renovaciones se toparon con fuertes resistencias. Una de las oposiciones más fuertes al reformismo borbónico, y específicamente y puntuando a Carlos III, es que se tuvo una máxima expresión con el denominado motín de Esquilache de 1766. ¿Y por qué es esto? Se origina en Madrid a finales del mes de marzo y se extendió por toda la geografía peninsular. Por ejemplo, en numerosas ciudades con lo que son, bueno, sobre todo andaluzas, como son Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Jaén y Granada. Pero también hay puntos importantes, que son la evasión fiscal, la evasión, el alzamiento de precios, todas estas cuestiones que afectan a la economía y dinamismo de toda la corona, de los que son sucesores a la corona. Ahora, el motín canalizó las protestas en aquellos sectores de la élite política que eran contrarios a la centralización del Estado. Ahora, y que apostaban por un férreo mantenimiento de la tradición. ¿Qué quiere decir? La partición de terrenos, la partición de ganancias en todo el aspecto, económicas, de insumos, manufactura, etc. También se contó con el sostén del pueblo llano, que se quejaban de una alta presión fiscal, la subida de precios y la prohibición de la vestimenta tradicional. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque a fin de cuentas se le están dando un poco más de libertades, un poco más de impacto, pero la tradición, al menos en cuestiones de Andalucía, de Málaga, de estos estados europeos que son más tradicionalistas, sí es un gran impacto. Ahora, con esto sería todo. Sin embargo, me gustaría puntualizar unas cuantas cosas con respecto a la relación que tienen las reformas borbónicas y el Río de Plata. Bueno, el objetivo de los Borbones fue la reactivación de la economía española. En lo que respecta a la economía rioplatense, las innovaciones económicas aplicadas por los Borbones no surgieron con la visualización necesaria a los fines de la potencialización de la riqueza local. ¿Qué quiere decir? Que nada más es una explotación o una obtención de recursos mayoritaria a lo que podría esperarse en un mercado local. Ahora, en cambio, la consolidación de una estructura jurídica demasiado rígida
para la evasión fiscal y la limitación de autonomías en los funcionarios. Esto es el punto negativo de esta forma de gobierno. Te explotan, toman tus insumos, ganas menos en el mercado local, entonces provocas una evasión fiscal y al final de cuentas, pues no quieres dar un poderío mayor a lo que tienen tus funcionarios. Ahora, las posibilidades de una integración regional no se alcanzaron a concretar debido a la discrepancia de la toma de decisiones políticas sostenidas en este sentido, mediante el personalismo singular que hasta hace muy poco se proyectara en los aspectos de estados nacionales. En otras palabras, ¿qué quiere decir? La toma de decisiones, quieren tener un libre comercio, quieren tener una relación península con América Latina, y el Caribe, pero quieren mantener su control. Entonces, prácticamente es un poco irracional el sentido de quiero tener un tratado arancelario contigo, pero aún así te controlo. Entonces, prácticamente por eso nos sirve esta funcionalidad, este impacto. Ahora, a partir de 1970 se cobra la significación de la idea del intercambio comercial regional en América del Sur. Sin embargo, no es en vano reconocer la voluntad integradora actual por parte de Brasil y de Argentina, que encuentran sus cimientos precisamente en aquel ejercicio económico del periodo colonial. Lamentablemente, toda esta situación es tardía. Entonces, no se concretan, no se da un punto focal a una consolidación real, sino hasta 1980s, 70s y con todo lo que implica, ¿no? Ahora con la Unión Europea, con el ASEAN, con todos estos ahora nuevos organismos y alianzas que dan un impacto al dinamismo en la globalización en materia económica. Bueno, creo que por mi parte sería todo. Andrés, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Sebastián, por tu conferencia muy interesante. Tocas puntos sumamente relevantes. Ya estábamos hablando en esta primera conferencia de la Paz de Westfalia, cómo se forma un primer orden institucionalizado en Europa. Y seguimos en ese marco, en esta conferencia, ahora con una causa importante a nuestro orden internacional aquí en América Latina en particular, ¿no? Y estudiamos desde la visión de esta parte del mundo las reformas borbónicas, porque en la historia internacional, desde una perspectiva latinoamericana, el génesis de la independencia que va a venir para el continente, pues tiene mucho que ver con las reformas borbónicas y lo que despierta, porque estamos viendo en el impacto que dejó la Paz de Westfalia y sus sucesivos pues consecuencias, como comentabas, la Guerra de los 7 años y la Guerra de Sucesión Española. Realmente lo que hacen es dos cosas. Uno es darse cuenta que las colonias cada vez están más organizadas, es decir, que España ya no tiene ese control con las colonias como lo tenía antes. Y dos, que por ese mismo fragmento de poder dentro del Imperio Español, pues vemos la llegada de nuevos poderes como Gran Bretaña, como Francia. Y estas dos cosas pues van a impactar directamente en las reformas borbónicas y sucesivamente la génesis de las independencias latinoamericanas. Entonces, Sebastián, muchas gracias por tu conferencia, que sin duda alguna esbozó puntos muy importantes sobre esta época. Al contrario, gracias por el espacio. Gracias. Y pues sin más, vamos dando paso a la tercera conferencia del día de hoy. Les voy a presentar a su ponente. Nos acompaña Isis Mayuel Estrada. Es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México, colaboradora de la sección de Gobernanza Ambiental y Desarrollo Sostenible del colectivo y marca especializada en Relaciones Internacionales, Espacio Global, que nos va a dar la conferencia Revolución Francesa. Isis, bienvenida, qué gusto que te encuentres con nosotros.
Hola Andrés, muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Mm, Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Isis y yo les voy a presentar la Revolución Francesa. Y bueno, el 14 de julio de 1789, la historia de la sociedad cambió con la llegada de la Revolución Francesa, que surgió contra las injusticias y las desigualdades sociales. Esta tuvo repercusiones a nivel mundial, pues difundió los ideales de la libertad, igualdad, soberanía popular y fraternidad. Bueno, a finales del siglo XVIII, Francia estaba pasando por una época pues bastante fuerte. La sociedad estaba dividida en estamentos y la mayor parte del pueblo estaba excluida. A causa de esto se desarrolló la Revolución Francesa y empezó con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador el 2 de diciembre de 1804. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico y es considerado uno de los acontecimientos más importantes en la historia y pues obviamente en ese siglo y en Francia. La Revolución Francesa tuvo protagonistas opositores y partidarios del antiguo régimen y este sistema político, social y económico estaba caracterizado por la monarquía absoluta y una sociedad estamental que estaba dividida legalmente en sectores, o sea, se veía bastante la división. Y bueno, antes de comenzar a explicarles las etapas de la revolución, me gustaría comentar algunas de las causas por las que se dio este gran conflicto. Y bueno, una de las primeras causas fueron las arbitrariedades de un absolutismo monárquico. Este oprimía bastante a la mayoría de sus súbditos. Después tenemos una gran desigualdad social, que debido a las fuertes cargas, que pues obviamente eran los impuestos, los tributos y el diezmo, que a continuación se los voy a explicar más a detalle, bueno, este caía en los campesinos franceses y bueno, con su trabajo debían mantenerse a sí mismos y a los grupos privilegiados que en ese momento eran la nobleza y el clero. Estos eran como los más beneficiados. El descontento de los sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades. Estos intelectuales estaban muy influidos por las ideas de la Ilustración. La crisis financiera y económica que estaba pasando en ese momento Francia era muy grande y los excesos de los gastos de la corona y los gastos provenientes de la participación en la guerra de independencia de Estados Unidos que pues habían sucedido en ese momento, habían provocado un déficit presupuestario enorme. Una serie de malas cosechas que provocaron aumentos desmedidos del precio del pan, que en ese momento era el principal alimento de los sectores populares. Y bueno, por último tenemos las aspiraciones de una burguesía. Y es importante, bueno, considero que es importante que sepamos cómo estaba dividida la sociedad francesa en ese momento. Y esta estaba dividida por 3 sectores sociales que eran llamados estados. El primer estado lo conformaban la iglesia, que obviamente, pues como lo había comentado anteriormente, era la más privilegiada porque no pagaban impuestos ni recibían, recibían de los campesinos el diezmo, o sea, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Y la iglesia pues tenía como un papel fundamental y súper importante porque era la única que podía legalizar los casamientos, el nacimiento y las defunciones. La educación al 100% estaba en sus manos. Tenemos al segundo estado que lo conformaba la nobleza, que eran los dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos y los campesinos les pagaban un tributo y los campesinos solo podían venderles sus cosechas a ellos.
El primer y el segundo estado, que obviamente pues, son el clero y la nobleza, sumaban solamente un 3% de la población. Entonces, imagínense, el tercer estado, lo que resta pues era enorme. Y obviamente comprendía el 97% restante de la población, que es lo que resta, obviamente, y su composición estaba variada, o sea, absolutamente variada. Y bueno, por un lado estaba la burguesía, que estaba formada por los comerciantes, los ricos y los banqueros, profesionales, liberales, médicos, abogados, artesanos y pequeños comerciantes. Y por otra parte existían los campesinos libres, jornaleros, arrendatarios y los pequeños propietarios. La verdad es que este tercer estado estaba súper mal porque pues carecían de poder y la decisión política pues no tenían decisión política y pagaban todos los impuestos. Y lo peor es que hacían los peores trabajos y no tenían ningún derecho. O sea, estaba súper, súper mal. Y bueno, a esto en París la precariedad provocó revueltas y la gente fue a quejarse al Palacio de Versalles por el hambre y las injusticias por la que estaban pasando. Y pues aquí corrió el rumor de que la reina dijo que comieran pasteles. Entonces esto provocó un descontento enorme en la sociedad y para levantar el grave déficit presupuestario, el rey en ese momento tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocó a los estados generales. Y bueno, aquí ya van las etapas de la revolución y tenemos para empezar la etapa monárquica, que la comprenden los estados generales, que surgieron en 1789, la Asamblea Nacional, que también en ese año surgió, la Asamblea Constituyente en 1789 hasta 1791 y por último tenemos a la Asamblea Legislativa que se da de 1791 a 1792. Pero lo voy a explicar más a detalle y bueno, los estados generales eran una asamblea que se reunía en momentos de crisis y en la que los representantes de los tres estados que les acabo de mencionar transmitían las necesidades o escuchaban las de la corona en ese momento. El rey Luis XVI en ese tiempo convocó a los estados generales para solicitar un aumento de los impuestos y que los nobles los empezaran a pagar. O sea, como les comentaban, estaban súper, súper mal. Y obviamente los representantes del tercer estado, que está integrado por los banqueros, comerciantes y lo que les acabo de mencionar, aprovecharon la convocatoria para solicitar el voto individual en lugar del tradicional voto por estamentos. Y pues obviamente este pedido fue rechazado tanto por el rey como por los dos primeros estados, que eran el clero y la nobleza, y el tercer estado se retiró de los estados generales y formó una asamblea nacional. Y bueno, en ese tiempo el rey XVI intentó disolver por la fuerza la Asamblea Nacional, obviamente, pero el 14 de julio de 1789 los sectores populares de la ciudad de París tomaron por asalto la Bastilla, lo que les comentaba al principio, y una fortaleza en la que la monarquía guardaba armas y encarcelaba a los opositores. De hecho, hay una pintura, es muy importante, no tengo la foto, pero está muy padre, se las voy a pasar. Y bueno, la toma de la Bastilla salvó a la Asamblea Nacional y pudo seguir sesionando para suprimir el feudalismo y los derechos y privilegios de la nobleza. Esta toma, les digo, es muy importante porque es el símbolo del inicio de la revolución. Y bueno, la Asamblea Nacional posteriormente fue transformada en Asamblea Constituyente y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este es sumamente importante y sancionó la Constitución de 1791. Esta Constitución creó la monarquía parlamentaria al establecer la división de poderes y una Asamblea Legislativa que se encargaría de la sanción de las leyes. En la monarquía parlamentaria, solo un sector del tercer estado, que era la burguesía, tenían derecho a votar a los dirigentes políticos. En esta asamblea se sentaban del lado derecho los que defendían una monarquía parlamentaria y a la izquierda los partidarios de una república.
Aquí estaban representando los intereses de las clases medias y populares. Y bueno, como dato interesante, así nace la definición de ser de derecha o izquierda, que constantemente lo escuchamos cuando hablamos de política. Y bueno, por último, la Asamblea Constituyente consigue aprobar la Constitución en 1791 y después Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside de la nación y ya no del rey. Y bueno, después tenemos la etapa republicana, que tenemos la convención en 1792 hasta 1795, el directorio de 1795 a 1799 y el consulado de 1799 a 1804. Y bueno, en 1792 se conformó un nuevo organismo llamada Convención, y esta asamblea decidió ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina, que este acto simbolizó el fin de la monarquía. El asesinato del rey provocó la reacción de Gran Bretaña, Holanda, España, Austria y Prusia, y se unieron para acabar con la Revolución Francesa. Aquí había un temor muy grande, que era el ataque de las fuerzas extranjeras y que, bueno, fuera provocado por los jacobinos para tomar el control de la convención. Hay una disculpa por eso. Y bueno, los jacobinos impulsaron las siguientes medidas en la convención. Para empezar, tenemos la sanción de la Constitución en 1793, que estableció la República y proclamó el sufragio universal masculino. Después tenemos la sanción de la Constitución en 1793, que estableció la República y proclamó el sufragio universal masculino. La obligación de servir en el ejército para todos los varones entre 25 y 30 años, que esto les permitió que pudieran formar un ejército bastante grande. Y bueno, por último, tenemos la amenaza de ejecutar a toda persona sospechosa de ser contrarrevolucionaria, lo que se derivó a más de 50,000 muertos en la guillotina. O sea, la cifra es extremadamente grande. Y bueno, en 1794 estas medidas provocaron un descontento de parte de la población, que retiró su apoyo a los jacobinos, obviamente, y esta fue aprovechado por los sectores burgueses para detener y ejecutar a Robespierre y otros jacobinos. La Convención Nacional redactó una nueva constitución, creó un nuevo calendario según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Estos aspectos son muy importantes. Cambiaron el nombre de los meses, se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas que se daban el domingo, y el mes se iba a dividir en 3 periodos de 10 días. Como comentaba hace un momento, Robespierre y Danton en ese momento son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en ese momento. Bueno, tenemos al directorio, y en 1795 se promulgó una constitución que creó un poder ejecutivo de 5 miembros llamados directorios. Y también se estableció un sufragio masculino restringido a las personas de mayores fortunas. El directorio debió enfrentar, varios levantamientos tanto monárquicos como de los jacobinos para terminar con esta estabilidad. En 1799, aquí es cuando empezamos a ver la aparición de Napoleón Bonaparte, y encabezó un golpe de Estado. Este golpe de Estado se llamó el 18 de Brumario, que derrocó al directorio, y Napoleón se hizo proclamar el primer cónsul de la República. Y bueno, aquí comienza la fase política del consulado, que está aquí. Y bueno, es integrado por 3 cónsules, impuso un régimen de gobierno centralizado y autoritario que restableció las relaciones contra la Iglesia Católica. Y bueno, ya casi para terminar, tenemos la etapa imperial, que se dio en 1804.
Napoleón decidió suprimir el consulado y autoproclamarse emperador. La coronación de Napoleón en 1804 significó el surgimiento del Imperio Napoleónico, que trató de conquistar a toda Europa. Esto es un tema aparte, pero es importante que lo chequemos. El imperio perduró hasta 1815, cuando Napoleón fue derrotado por los británicos y prusianos y confinado en la isla de Santa Helena, que está en el Atlántico Sur. Y bueno, las consecuencias de la revolución. Las principales consecuencias son las siguientes. Y para empezar tenemos el fin del sistema feudal. La Revolución Francesa suprimió todas las expresiones del feudalismo, entre ellas la servidumbre, que como había comentado al principio estaba súper marcada, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza, que eran como los más privilegiados. La declaración de nuevos derechos individuales, la libertad, la igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas se expandieron por toda Europa, influyeron sobre los líderes de las revoluciones de independencia en América, que también es un tema súper importante. Tenemos la supresión de la monarquía absoluta y el establecimiento de un sistema republicano con división de poderes. El ascenso de la burguesía, que paulatinamente se transformó en el grupo social predominante en Europa. La extensión de la guerra en Europa, esto debido al intento de las monarquías del continente de unirse para restablecer el antiguo régimen. Y bueno, por último tenemos el ascenso mal poder de Napoleón, como consecuencia de las victorias militares contra las potencias extranjeras. El resultado aquí fue paradójico porque Napoleón salvó a la Revolución Francesa de sus enemigos exteriores para luego terminar con ella y reemplazarla por un sistema monárquico imperial. Y bueno, como final, la Revolución Francesa pues puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Probablemente van a escuchar como la revolución con estos lemas que fueron la libertad, igualdad y fraternidad. Un dato importante, junto a la revolución industrial, se marca el comienzo de una nueva época en la historia de Europa conocida como la Edad Contemporánea. Y listo, esto es todo de mi parte. Muchas gracias, Isis, por tu conferencia. Realmente fue muy interesante. Me parece resumiste los puntos muy importantes de la Revolución Francesa y estimaste su impacto dentro del orden internacional. Como ustedes ya pueden ver, pues vamos avanzando en la cuestión de la evolución de este sistema. Y, por ejemplo, ya vimos que se institucionalizó un primer orden internacional con la Paz de Westfalia. De ahí vimos las reformas borbónicas, que si bien no tienen un impacto a nivel mundial en el cambio y la reconfiguración del sistema, pues lo que hacen, como ya vimos, fueron dos cosas. Uno, establecer la disminución de poder que tiene España en el balance internacional, y dos, sí asentar un orden regional latinoamericano. Pero ahora, con la Revolución Francesa, nos vamos a dar cuenta que empieza a haber otra vez esta disputa entre cómo es el orden internacional, y desafía directamente el que creó la Paz de Westfalia. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta por primera vez un precedente internacional que se va a seguir repitiendo, y es que los cambios internos pueden tener impactos en el equilibrio internacional en general. Eso es algo que vimos en la Revolución Francesa. ¿Y por qué impacta? Como comentaba Isis, pues desafía los principios de poder que estableció Westfalia, que bien estaban asentados el poder en una monarquía, en un sistema fuerte, y aquí cambia por primera vez, y dicen los franceses, en particular el padre Jean-Jacques Rousseau, pues cambia, el poder está en las manos de los individuos y en la voluntad general, y esa no tiene límites constitucionales. Esa idea es la que va a enfrentar y va a intentar cambiar el orden internacional.
porque tenemos la idea de Westfalia, de que debe estar dentro del monarca y dentro de un sistema legítimo, y luego vamos a tener la otra idea, que es las personas y la voluntad general. Y este desafío de las ideas va a despertar la consiguiente evolución del sistema internacional. Y vamos a ver que se van a enfrentar estos dos bandos en las siguientes conferencias. Pero antes de ello, tenemos un inter, que es donde llega Napoleón, y eso va a ser otro punto y aparte en la historia antes de seguir con esta batalla entre estas dos ideas. Y para ello, damos la bienvenida a nuestro cuarto y último ponente del día de hoy, quien es Ariadna Sánchez Ramírez. Ariadna es parte del colectivo Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades y es licenciada de Humanidades por la UPAEP en Puebla, México, donde estudió de 2016 a 2021. Ella nos va a apoyar con la conferencia Guerras Napoleónicas y el Congreso de Viena. Adelante, Ariadna. Hola, buenos días. Una disculpa de antemano, no podré prender mi cámara, pero espero que todos me puedan oír bien. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, pues yo les voy a hablar de las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena. Bueno, el propósito de Napoleón era conquistar extensos territorios y él logra el primer imperio francés por la gran popularidad que él tiene conquistando territorios de Europa Occidental y Central. Este periodo pues es conocido como la era napoleónica, la cual tuvo varios conflictos al enfrentarse con las potencias europeas, lo que se conoce como las guerras napoleónicas que ocurren en el siglo XVIII y se desarrollaron a lo largo de unos 15 años, comenzando en 1799 y terminando en el año 1815. Francia se encontraba gobernada por una monarquía absoluta y ante la negatividad del rey Luis XVI de aceptar pues una monarquía constitucional, lo dirigiría a su ejecución a principios de 1793. Entonces, Napoleón toma el poder de Francia después de un golpe de Estado y su ambición le lleva a transformar a Francia en una potencia europea. La presencia de Napoleón en Europa provoca miedo con las monarquías absolutistas, ya que él era conocido por ser un militar poderoso, temido e ingenioso para las guerras, y que su fin pues era la expansión de las ideas de la Revolución Francesa. Bueno, eso ya me lo voy a saltar porque ya tuvimos una muy buena conferencia acerca de la Revolución Francesa. Y pues vamos a pasar con la vida de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte pues nació en Ajaccio, Córcega en 1769. A los 9 años consiguió una beca para estudiar en la Academia Militar Francesa y permaneció ahí hasta los 15 años. Ahí pues él demostró sus caracteres y dotes de liderazgo y con tan solo 24 años fue promovido general por su ingenio militar después de la Revolución Francesa. A los 26 años de edad lideró el ejército francés que conquistó parte de la península itálica y su auge militar fue entre 1796 y 1797, donde dirigiría la expedición francesa a Egipto con el fin de bloquear la ruta británica con destino a la India y de paso también invadiría Siria. Entre los logros de Napoleón fue restablecer la estabilidad política de Francia. Bajo su gobierno, Francia alcanzaría su máximo esplendor, puso fin al ancestral feudalismo de la monarquía, impulsó el liberalismo económico, las construcciones, la educación, las artes y las leyes, y también siendo su famoso Código Civil. Hay que señalar que en este código reconoce una existencia legal a la mujer y que hay una diferencia notoria entre el derecho tal como es enunciado y la realidad de la sociedad. Y esto se demuestra
en la estima de muchas mujeres que Napoleón tenía, porque nombra a su hermana Elisa al mando del Gran Ducado de Toscana y él finalmente le confía la regencia del imperio a su esposa Marie Louise. Perdón. También entre las prioridades de Napoleón como cónsul fueron la supresión de los derechos feudales, las garantías de la igualdad civil, la abolición de la servidumbre y el respeto a los derechos naturales, libertad, igualdad y propiedad. El Código Napoleónico permitía que se ejercieran la libertad individual, la propiedad de la tierra, las sucesiones, la tolerancia religiosa y el divorcio. El 18 Brumario. Bueno, ya Napoleón ya había ganado fama como estratega militar y habían pasado 10 años del inicio de la Revolución Francesa. Y Francia seguía aún sin tener estabilidad. Y varios países europeos conspiraban y combatían para poner fin al régimen revolucionario en Francia. Ahí Bonaparte pues era visto todavía como un héroe para la población y considerado un líder para la burguesía. Veía el golpe de Estado como la única manera de defender la libertad. Sin la guerra, Napoleón pues no hubiera podido construir el imperio francés que logró a principios del siglo XIX. Así, el 9 de noviembre de 1799, lo que se conoce como el 18 Brumario del año 8 según el calendario revolucionario de Francia, comandó un golpe de Estado contra el gobierno conocido como el golpe de Estado del 18 Brumario. Pues en 1798 se convirtió Napoleón en el primer cónsul de Francia, lo cual determinó la formación de una nueva estructura, el Consejo de Estado, donde ningún ministro y general pues tenían una autoridad independiente. Napoleón era apoyado por gran parte de la población francesa y procuró establecer el orden interno, reducir la inflación, reorganizar la administración pública con el objetivo de que la economía aumentara. Bueno, ya sabemos cuál era la ideología de la Ilustración, pero esto era como contradictorio porque había censura a la prensa, el arte y a la cultura, porque para 1800 ya habían sido suprimidos 60 periódicos parisinos y al cabo de unos 7 años solamente quedaban 8 de los 33 teatros de París. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas estuvieron conformadas en 7 coaliciones, por eso también se le conocen como las guerras de coaliciones, las cuales iniciaron desde 1793. Esta primera coalición, Francia se enfrentó contra Austria, Prusia, Gran Bretaña y España. Ahí Bonaparte expulsó a los austriacos de la provincia de Lombardía en Italia y en 1797 se firmó un tratado de paz en Campo Formio. Francia e Inglaterra firman un tratado, pero la paz firmada con Inglaterra duró tan solo 14 meses. Entonces nos preguntamos qué fue lo que sucedió. Pues la enemistad sucedió tras la coronación de Napoleón, cuando toma la corona en manos del Papa para autocoronarse emperador de Francia. Entonces Inglaterra salió con Rusia y Inglaterra salió con Rusia y Austria para combatir a la Francia. Napoleón organizó una expedición para invadir el territorio inglés, pero fueron derrotados en la batalla de Trafalgar. Napoleón se enfrenta con Austria y lo derrota el 26 de diciembre de 1805, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores. ¿Por qué? Porque estaba conformada por Francia, Rusia y Austria. Austria se rindió y firmó un tratado que se llama de Presburgo. Ese tratado humilló a los austriacos, quienes se vieron obligados a reconocer los títulos de Napoleón y de cederle Venecia. Ese tratado también marcó el fin del Sacro Imperio Romano Germánico, el cual existía desde el siglo X, lo que generó cambios en el mapa de Europa.
En su lugar, Napoleón Bonaparte constituyó la Confederación del Rin y en general las regiones dominadas por Napoleón acabaron formando gobiernos fieles al emperador francés. Así, su influencia se incrementó cada vez más. El bloqueo continental a Gran Bretaña. Bueno, Gran Bretaña, por su parte, continuaba siendo el principal oponente de Francia, con una poderosa fuerza naval y una economía desarrollada. Resistía los ataques de Napoleón Bonaparte, tratando de disminuir las fuerzas de su adversario. Napoleón Bonaparte en el año 1806 impuso el bloqueo continental, que decretaba el cierre de los puertos europeos al comercio inglés. Con esta medida, Napoleón Bonaparte esperaba derrumbar la economía británica para derrotarlo luego militarmente. Como consecuencia, el mercado para la burguesía francesa también sería ampliado. La cuarta coalición estaba formada por Prusia, Sajonia y Rusia contra Francia. El rey de Prusia, Federico III, tomó la decisión de ir a la guerra y Napoleón lanzó alrededor de 160.000 hombres y se movieron con tal velocidad que aniquilaron el ejército prusiano de unos 250.000 hombres en la batalla de Jena. Lo siguiente fue la expulsión de las tropas rusas y la creación del nuevo Gran Ducado de Varsovia. Napoleón se enfrentó al ejército ruso entre el 7 y 8 de febrero, llevó a los rusos a una posterior rendición y tras esta derrota Alejandro se vio forzado a firmar la paz con Napoleón en el Congreso de Erfurt. Napoleón y el zar Alejandro I acordaron que Rusia debía forzar a Suecia a unirse al bloqueo continental. Bueno, Napoleón comenzó a considerarse por encima de cualquier ley moral, pero fue cuando los portugueses se negaron a cerrar sus puertos a los barcos británicos. Por consecuente, firmó un pacto secreto con España. En 1807 ordenó la intervención militar en la península ibérica dirigida a Portugal, lo que implicaría la invasión de España. Provocó una revuelta y por esas circunstancias Napoleón decidió derrocar a los Borbones de España y en cuyo trono colocó a su hermano José Bonaparte. Aunque los españoles resistieron a la imposición del nuevo rey y se levantaron en armas contra los franceses. Los españoles resistieron a la imposición del nuevo rey y se levantaron en armas. Las fuerzas napoleónicas no consiguieron derrotar completamente a los españoles. Y pues obviamente eso tuvo repercusión en América. La caída del rey español pues provocó la independencia de la Nueva España y acabó siendo el detonante que conduciría a la creación de juntas de gobierno para autogobernarse. A pesar de esos problemas, a pesar de estos problemas, los franceses aún tenían el poder sobre la Europa occidental, pero a partir de 1810 el prestigio de Napoleón estaba en declive, no solo por las bajas humanas, también de los jóvenes que trataban de escapar del servicio militar, y lo que provocó manifestaciones y el gobierno recurriría a la censura, como ya se mencionó, de periódicos, libros, artes y represión policial. Sin embargo, Napoleón aún aspiraba a alcanzar un objetivo, el de conquistar el imperio ruso. Movilizó sus tropas en Moscú en 1812, pero fueron derrotadas por el invierno. Inició con un ejército de 30.000 hombres y posteriormente aumentó a 130.000 hombres, que posteriormente llegarían a ser 400.000. Ahí hubo aproximadamente 40.000 muertes, así que los franceses debieron emprender pues su retirada. Napoleón continuó con otras series de batallas, pero retrocedió ante la superioridad de sus oponentes. Finalmente, en 1814, se fuga a la isla de Elba y llamó a los franceses que se unieran a su causa. Luis XVIII no pudo evitar esto, y Napoleón volvió a ratificar su compromiso con la revolución. Así inició un nuevo gobierno que tan solo duró 100 días, y a medida que se trasladaba a París recuperó sus apoyos y derrocó de nuevo a Luis XVIII.
Promulgó una nueva constitución, más democrático y liberal, pero atemorizados por una nueva alianza de las fuerzas británicas, prusianas, austríacas, holandesas y belgas, el resultado fue la campaña de Bélgica, que concluyó en la derrota de Waterloo el 18 de junio de 1815. Napoleón pues se rinde una vez más, volvió a abdicar, lo exiliaron a Santa Elena y murió allí en 1921. Tenemos finalmente el Congreso de Viena. Tras la derrota, las potencias vencedoras, Rusia, Austria e Inglaterra, se reunieron en Viena entre 1814 y 1815, lo que se conoce como el Congreso de Viena, que trató sobre negociaciones políticas donde se centraron aspectos como el regreso del absolutismo. Fue una celebración monárquica y aristocrática del final de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas. A partir de la finalización de los agentes, se irían convirtiéndose en funcionarios de los estados más que en representantes de los monarcas. Los cargos más importantes de la diplomacia fueron que se inició la carrera diplomática como parte de la administración civil del Estado. Los diplomáticos pues adquirieron el estatus de funcionarios y mayor autonomía para tomar decisiones. Se consolidaron normas jurídicas internacionales que incluían las cuestiones vinculadas a la profesionalización de la actividad y a su estructura funcional y jerárquica. Bueno, finalmente, pues, como conclusión, durante el imperio de Napoleón, como todo gobierno, pues tuvo sus aspectos buenos, pues dirigió a Francia de una manera muy autoritaria, ya que todo el poder estaba en sus manos. Y pues obviamente Europa estaba cansada de tantas movilizaciones por las campañas militares y los impuestos altos. Sin embargo, el inicio de su gobierno, pues todo parecía marchar bien por los bloques continentales, como el de Gran Bretaña, que afectaba pues a diferentes países y a diferentes sectores de la población, que pues ellos también no estaban como de acuerdo de su estilo de gobernar. Pero a pesar de eso, pues Napoleón era una persona muy ambiciosa, que él solía decir que amaba la guerra como artista. Por esa misma ambición lo lleva a tener esta guerra contra Rusia en 1812 y de negarse a formar la paz y tener una derrota definitiva. Y a pesar de que hubo muchos muertos, se dice que aproximadamente 1 millón de soldados murieron. Napoleón no alcanzó su consolidación definitiva, pero como ya se mencionó, estaba pues tal vez adelantado un poco a su época por abolir la esclavitud y en confiar y dejar a las mujeres al mando de cargos altos. Y pues actualmente creo que la sociedad estamos como que con cambios constantes, pero aún seguimos viendo como la opresión de información, manipulación y esa invasión de países. Pero creo que la Revolución Francesa también nos recuerda que nosotros, la población, también tenemos un poco de poder. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna, por la conferencia, muy interesante. Resumiste los puntos importantes sobre estos periodos, que es las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena, que asientan para terminar el día de hoy en esta primera etapa de la evolución del sistema internacional. Pues como comentábamos, Napoleón fue un espacio entre esa batalla ideológica e institucional que busca cambiar el sistema internacional, entre si el poder lo tienen los monarcas o el poder está dentro del individuo. Pues llega Napoleón y establece ese poder a través de la hegemonía francesa. Y finalmente, pues vemos cómo se une todo este sistema internacional, pues bien fundamentado en los ideales de la paz de Westfalia, logran frenar a Napoleón y establecer un Congreso de Viena. Que una característica importante para asentar dentro de la conferencia es que dentro de este Congreso de Viena incluyen a la misma Francia. Entonces vemos que es un caso interesante de cómo podemos decir el perdedor en esta parte de la evolución del sistema internacional está dentro del sistema internacional aún así. Y este Congreso de Viena pues sería la norma hasta los siguientes temas que vamos a ver el día de mañana. Cómo cambió
del Congreso de Viena, la siguiente etapa que nos va a llevar directamente a las guerras mundiales, eso pues lo veremos el día de mañana y les invitamos a seguir presentes en las demás conferencias de este ciclo. Muchas gracias, Ariadna, y muchas gracias a todas y todos los que asistieron. No sé si de parte de Espacio Global ahorita alguien más quiera agregar algo. Sí, muchas gracias a todos los ponentes y a todos los que asistieron a este primer ciclo de conferencias. Posteriormente estaremos mandando bueno, ya se la estaremos mandando, le estaremos mandando un correo, pero esperemos que haya sido de su agrado. A Andrés, también te agradecemos por la excelente moderación de este ciclo de conferencias. Y pues en dado caso que puedan asistir mañana, pues estaremos viéndonos por acá con unas temáticas un poco más, como bien lo decía Andrés, un poco más contemporáneas. Recuerden que vamos en un ciclo, ¿no? Vaya, de la historia mundial, por así decirlo, ¿no? Entonces esperemos que con su presencia el día de mañana, y pues un gusto y muchas gracias. A nombre de Espacio Global y del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades. Muchas gracias.